Como complemento del video de la modificación del transformador de ferrita, aquí hicimos a la inversa porque primero hice el transformador ya teniendo los cálculos, ¿verdad? Voy a conocer los cálculos ya una forma más cálculos más precisos. Vamos a escribir cálculos fácil, sencillo. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Bueno, el transformador de ferrita ya hemos medido con el vernier o el pie de rey, como le decimos. Hemos hecho los cálculos bien. Voy a apagarlo para evitar que se me gaste la batería. Bien, ya hemos hecho los cálculos y vamos con el primario. Vamos con el primario. ¿Qué tenemos? Bueno, como es para un inversor, modificación. Para un inversor, modificación del transformador de ferrita. Tenemos que el voltaje primario es de ¿cuánto? 12 voltios. También ya tenemos la frecuencia. Asumimos que tenemos la frecuencia que es de 50 kHz. Esa es la frecuencia. También tenemos la intensidad de flujo magnético, que es de 1500 Gauss. De 1500 Gauss. Y ya tenemos el área de la cara del círculo. Este es un cilindro, pero lo que necesitamos es el área de la superficie de este círculo. Ya lo tenemos. Hemos hecho los cálculos. Tenemos que es de 1.27 centímetros cuadrados. Ya con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos calcular el número de espiras. Necesitamos calcular número de vueltas. Vamos a escribir vueltas o espiras. ¿Para quién? Para el primario. Ya tenemos que el número de espiras para el primario está dado por esta fórmula. ¿Qué fórmula? Voltaje del primario por 10 elevado a la 8, que es una constante ahí, sobre o dividido sobre 4 por la frecuencia por la intensidad máxima del flujo magnético por el área del círculo, de la cara del cilindro ahí del núcleo. Sustituimos los valores. ¿Qué valores son? Tenemos que voltaje del primario son 12 voltios por 10 elevado a la 8 sobre 4 por la frecuencia, que es de 50 kHz. Entonces sería 50.000 para hacer los cálculos ya. 50.000 Hz por 1500 Gauss, y al final 1.27 centímetros cuadrados. Y hacemos los cálculos, nos da al final que es de 3.15 vueltas. Ese es el dato que nos da, pero no podemos trabajar con fracciones así, tiene que ser completa la vuelta. Entonces aproximamos, y el número de vueltas para el primario va a ser de ¿cuántas? 3 vueltas. Ya tenemos ese dato. Bien, 3 vueltas. ¿Qué vamos a hacer ahora con ese número de vueltas? Vamos a verificar que no nos salimos del rango de la intensidad del flujo magnético. Recordemos que el rango para estos transformadores de ferrita es de 1200 a 2000 Gauss.
no nos podemos salir de ese rango. Entonces sería verificando la entidad del flujo para NP igual a 3. Ahí estamos. Hacemos el despeje en la misma fórmula. Tenemos que la intensidad del flujo magnético va a ser igual a ¿cuánto? 12 voltios por 10 elevado a la 8 ¿sobre quién? De igual forma 4 por 50.000 Hz por 3, que son las 3 vueltas, por 1.27 centímetros al cuadrado. Me gusta escribir siempre las unidades para no olvidarlo. Y tenemos que la intensidad máxima de flujo magnético es de ¿cuánto? Es de, según en la calculadora, los cálculos 1574.8 Gauss. Si aproximamos, tenemos que es igual a ¿cuánto? 1575 Gauss. ¿Qué podemos decir de este dato? Porque recordemos que de entrada tenemos que es de 1500 y es aceptable, porque está entre el rango de ¿cuánto? De 1200 a 2000 ¿qué? Gauss. Entonces es aceptable. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacemos los cálculos para el secundario, ¿verdad? Hacemos los cálculos para el secundario. Entonces ya tenemos el primario, ¿eh? Lo mismo hacemos para el secundario. Estoy tratando con estos cálculos que sea lo más simple, lo más entendible, ¿va? Allí. Tenemos que para el voltaje de entrada decimos que es de 12 voltios, pero claro, eso es lo que entrega la batería. Pero recuerden ustedes que con el trabajo que está haciendo, no siempre va a entregar 12 voltios. Entonces vamos a decir que el voltaje mínimo, bueno, de eso va a estar diseñada la fuente, ¿va? De entrada, el voltaje mínimo de entrada va a ser igual a ¿cuánto? El sistema va a trabajar con un mínimo de 10.5 voltios. Con eso va a trabajar el sistema. O sea que el ciclo de trabajo, si trabajando con esto, el ciclo de trabajo del inversor, va ya trabajo efectivo, ciclo de trabajo efectivo será del 98%. Así concluyo el 98%. Siempre voy a estar observando la cámara, van a disculpar porque tengo un problema con internet aquí. 98%. ¿Qué implica esto? Que si 10.5 voltios, que es el mínimo con lo que puede trabajar el inversor, va a ser al 100%, X va a ser ¿cuánto? El 98%. Necesitamos averiguar cuál va a ser el 98%. Entonces hacemos los cálculos. Despejando X va a ser igual 10.5 voltios por quién, 10.5 voltios por quién, por el 98%, que es la efectividad que va a tener el sistema, ¿no? Sobre 100%. Implica que X va a ser igual, haciendo los cálculos, 10.5 voltios 98 entre 100, que es igual a ¿cuánto? 0.98. Bien, hacemos bien. Serio problema con el internet, ya se me cortó otra vez, ¿verdad? Y ya estaba avanzando, pero vale que me estoy fijando. Pero para los cálculos que ya habíamos hecho,
Estamos calculando X igual a cuánto, haciendo los cálculos es de 10.29 voltios, que es el 98 del trabajo efectivo cuando el voltaje de la batería nos está entregando el 10.5 voltios, 10.5 voltios. Ahora la relación de voltaje secundario primario es, relación de voltaje primario, como es de 330 voltios la salida, lo dividimos por quien 10.29 voltios, que es igual a cuánto, 32.1. 32.1 es la relación de voltaje. Ahora, en todo transformador sabemos a plenitud que el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario siempre va a ser igual a cuánto, el voltaje del secundario dividido por el voltaje del primario, siempre. Pero ya esto ya lo calculamos, que es la relación de voltaje, que es igual a cuánto, 32.1, lo sustituimos. Pero nosotros lo que necesitamos investigar, averiguar aquí, estamos tratando de encontrar, es el número de vueltas del secundario. Entre el número de vueltas del primario va a ser igual a cuánto, 32.1. Despejamos y hacemos los cálculos, pero como nosotros ya tenemos que el número de vueltas del primario es 3, sustituimos y hacemos el cálculo y nos da que es de 96.3. Haciendo el redondeo, 96. Implica que que el secundario lleva ¿cuántas? 96 vueltas. Bien. Ahora, ¿para cuánto vamos a diseñar el sistema? El sistema depende de la necesidad de cada quien. Alguien puede decir necesito 500 watts. Este lo soporta todavía en la ventana devanado, más devanado. Puede decir 800 o 1000 watts. Yo creo que lo soporta todavía. Pero se imaginan este transformador. Miren el tamaño. De repente este tiene hasta para 4000 watts de salida, ¿no? Dependiendo de la necesidad, ¿no? Bien, en el caso particular mío, este está diseñado para ¿cuánto? 200 watts. Nos va a entregar 200 watts de salida. Entonces decimos, para bobinado primario, ya sabemos cuáles son las fórmulas para encontrar qué, la potencia, que es igual a cuánto, la intensidad por el voltaje, la intensidad de corriente por el voltaje. Si despejamos aquí, tenemos que para el primario la intensidad es de igual a cuánto, potencia sobre voltaje. Pero como ya tenemos la potencia, la necesidad que tenemos que es de cuánto, 200 watts. 200 watts entre el voltaje, que es cuánto, 12 voltios. Dividimos y nos da que es de cuánto, 16.67 amperios. Ya tenemos. Pero recordemos que el devanado primario lleva dos bobinados con un tag central. Implica entonces que la intensidad para el primario va a ser igual a cuánto, 16.67 amperios dividido entre cuánto, entre 2, porque son dos devanados, igual a cuánto. Esto nos da que es igual a 8.33 amperios. Ahora nos vamos a la tabla. Hay tablas, ustedes van a encontrar tablas de para los calibres, del alambre esmaltado de cobre. Van a encontrar que varían de una a otra. La casa, lo que se está usando técnica y profesionalmente es la tabla americana, es la más confiable, ¿va? Ahora, si nos vamos a la tabla americana, encontramos, según la tabla, voy a escribirlo mejor para que vean, según tabla americana, vaya sabe, tabla americana, el AWG número 14 es de diámetro es igual a cuánto, 1.628 ¿qué?
milímetros. Y este soporta ¿cuánto? 8.3 amperios. Es el indicado. Pero, ojo, por recomendación, este tipo de transformadores no se recomienda utilizar esos calibres. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Que buscamos hilos que al sumarlos nos dé el voltaje requerido, que en este caso es 8.3 amperios. Y lo mejor, con las disculpas nuevamente, se me había ido, se fue el internet. Vale que me fijé y no, según los cálculos, prosiguiendo entonces, según los cálculos, no es aconsejable utilizar un calibre de 1.628, ¿verdad? Es por las fluctuaciones que tiene este tipo de transformadores, la rapidez con que trabajan. Entonces debemos utilizar 4 hilos de AWG número 20, de calibre número 20, con 0.8 milímetros, que fue el que utilizamos para el primario, que soporta cada hilo 2 amperios, y unidos los 4 hilos hacen 8 amperios. Pero como los hilos que utilizamos no eran de 0.8, sino que de 0.85 aproximadamente, mejor todavía. Ahora, para el bobinado secundario, que había avanzado en los cálculos, siempre de igual forma como hicimos para el primario, la intensidad es igual al que la potencia entre el voltaje 200 watts entre 330 watts nos da 0.61 amperios. Según tabla, el calibre indicado es el número 25 con un diámetro de 0. Realmente estoy con mucha pena con ustedes porque se va cada 15-10 minutos el internet. Miren que ya había avanzado, ¿verdad?, en la teoría, y ya había, según yo, finalizado bien el proyecto. Bueno, decía entonces que para el bobinado secundario, aplicando la fórmula para encontrar el amperaje que necesitamos, los cables, nos da que es de 0.61 para 200 watts. Y según la tabla, el indicado es el número 25 con un diámetro de 0.45, que fue el que utilizamos para hacer este transformador, ¿no? Y como soporta 0.6 amperios, que es similar a lo que nos tira la teoría para la potencia que necesitamos, entonces vamos a usar un solo